Hace 21 años publicaste tu primer libro, eres una prestigiosa editora, obviamente, y dueña del humor ácido, que vamos a explorar en un momento. Y con tu sexta obra titulada El final del bosque, ganaste en 2024 el prestigioso premio de novela Café de Gijón, como ya dijeron. Has traducido a Proust, nada más y nada menos, y a Modiano, y con más acierto que el propio Cristóbal Colón. Ha descubierto a diferentes autores y autoras que le agradecemos infinitamente que se haya esforzado y haya hecho viajes increíbles para encontrarlos, editarlos y traerlos a nuestras manos. Y bueno, con ella vamos a explorar el día de hoy La locura y el exilio, que es el nombre de nuestro encuentro. No lo elegí yo, aunque las dos me atañen también. Y luego tenemos a Jorge Freire, un increíble filósofo que muchas y muchos aquí hemos leído, por supuesto. Naciste en Madrid, o sea, gato puro y duro. Bueno, ningún gato es puro, ¿eh? Somos mestizos por definición. Bueno, eso es verdad. Bueno, en 1985 estamos diferentes generaciones sentadas aquí en esta mesa y has escrito un sinfín de artículos y ensayos en medios conocidos. Tienes 4 magníficos libros. 4, ya tienes alguno nuevo, ¿no? ¿Llevan 6? 6. Sí. A lo tonto va a crecer. Bueno, y con la conversación de aquí seguro va a salir el séptimo, pero bueno. Y bueno, para mí, el libro que a mí más me ha movido es La banalidad del bien, y también vamos a hablar un poco sobre él. Y ahora has sacado Los extrañados, todavía tengo que leerlo, si me falta. Y has recibido el 11º premio Málaga de ensayo. Eres un rebelde con causa, según yo, vamos a ver si es cierto, y un provocador reflexivo que de día y de noche pasa conversando con todas y todos que hablan en la radio y en los medios, hablan muy rápido, como vamos a demostrarlo en el día de hoy, y vamos a comenzar esta conversación, si les parece bien. Hace mucho ruido, ahí está. ¿Ahí suena bien? Ahí está. Bueno. Entonces, María, hablemos de locura creativa, ¿te parece? Y del entorno enloquecedor y de la cura temporal que nos propone el arte y la literatura y la filosofía. Y empezamos. Bueno, hola a todos, ante todo. Me encanta ver tanta gente. Estuve en noviembre aquí en esta ciudad con una residencia para escribir. No había tanta gente, así que estoy muy contenta. A ver, ya la próxima, si esto sigue así, no sé. Y por ahí tengo que empezar por negarte la pregunta, porque creo que no hay locura creativa, no existe. Solo se puede crear desde la lucidez, se puede crear sobre la locura o usar algún personaje que tenga algún tipo de perturbación, pero la creación siempre es desde la total lucidez, ¿no? Como tampoco se puede crear desde el alcoholismo, desde la adicción, ¿no? O sea, son condiciones que así son opuestas a la creación. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, me decías cómo la literatura, bueno, o si no mal, podría curar a lo que también creo que lo negaría, porque creo que la literatura no cura de nada. Creo que lo que hace la literatura es ponernos un espejo en el que podemos mirarnos. Creo que los libros que amamos y yo escribo con ese objetivo y sueño, primero que nada nos entretienen, o sea, nos tenemos que entrar en un libro y querer quedarnos en él, ¿no? Nos tienen que acoger, y por lo menos los libros que a mí me gustan, en los que me gustaría parecerme, nos perturban, ¿no? Hay veces esta idea que
me gusta tu pregunta, porque esa idea de, yo la he escuchado incluso como editora, que siempre estoy muy atenta a lo que dice la gente en las librerías, ¿no? Leo tal libro, no voy a mencionar un autor porque lo leo antes de dormir y me encanta, me calma. Yo por lo menos escribo para provocar lo contrario, ¿no? Me gusta inquietar, perturbar, que se queden pensando. Y luego la otra intención mía y de los autores que admiro es emocionar. Entonces, yo creo que ahí hay 3 objetivos y no sé, creo que curan la medicina, que curan los remedios y que la literatura, lo que leemos, el cine, las películas, nos ayudan a preguntarnos cosas. Quizás eso nos ayuda a curarnos, entre comillas, no lo sé, pero también me gusta la idea de que ninguno de nosotros, ni las relaciones, ni lo que somos, es algo fijo, ¿no? Entonces, no es que resolvemos un problema, no es que damos con la clave de lo que somos, de lo que deberíamos ser, sino que todo el tiempo lo tenemos que estar buscando y sí creo que en eso los libros nos pueden ayudar para disparar esas preguntas. Yo citaba a Rosa Montero justamente en eso, que si no, o Alejandro Pizarnik, que acceden a ese centro emocional y creativo de la locura, desde el cual siempre pueden atreverse a hacer cosas que no dirían en condiciones, digamos, donde no tocan esta alteración interna, ¿no? Y bueno, pues como ese es el tema que nos han dado, vamos a hacer la tarea y que todos hagan. Bueno, pues antes que nada, quiero dar las gracias por estar aquí, me hace mucha ilusión, la verdad es que no termino de creerme que esté aquí precisamente con esta compañía, pero la verdad es que Lidia plantea una pregunta muy complicada para la que yo no tengo respuesta. Por lo pronto, me gustaría decir, y voy a intentar no enrollarme porque efectivamente es un tema infinito que daría para extenderse. Pequeña postilla, yo nunca he sabido si esta anécdota es real o es apócrifa, pero a mí me ha hecho siempre mucha gracia. Se supone que la única charla que dio en público Dalí durante su vida se supone que la dio en el Ateneo de Barcelona. Y tal y como cuenta la anécdota, que ya digo que seguramente sea apócrifa, estuvo sentado un buen rato hasta que le dieron la palabra y entonces se levantó, como siempre, apoyado en su bastón bellamente historiado, etcétera, etcétera, se encaramó al atril y entonces dijo: voy a ser tan breve que ya he terminado. Entonces se fue. Bueno, yo no voy a ser tan breve, pero en cualquier caso voy a intentar no extenderme. Por lo pronto, Lidia, niego la mayor. Tengo un problema muy grande con esta idea de la creatividad y lo de crear. Yo creo que en general quien escribe no crea. Crea, pues en fin, el dios del Sinaí, caso de existir, es decir, crea ex nihilo un dios que pueda hacer de la nada luz. Yo creo que quien hinca la pluma generalmente tiene a su disposición ese acervo ingente que es la tradición y entonces, bueno, pues vuelve la mirada a todos aquellos que le han precedido y efectivamente, como se dice comúnmente, camina a hombros de gigantes, ¿no? Yo estaba pensando, hablando con María acerca de su catálogo, de todos los otros en los que ha publicado, algunos de ellos son de mis favoritos. Estoy pensando en las memorias de Kessler. Mi segundo libro fue una biografía de Kessler y el latido inicial fue precisamente la lectura de esas memorias. Bueno, efectivamente, si yo escribo, si yo intento decir cosas más o menos originales, pero nunca del todo novedosas, porque sobre todo en el ensayismo suele caerse en este error que es el adanismo, esta tentativa de descubrir el Mediterráneo todos los días, es muy difícil decir cosas nuevas, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando tú vuelves la vista a todos aquellos que te han precedido, pues puedes ir encaramado y te pueden ir llevando en andas, ¿no? Lo cual yo pondría un poco entre paréntesis esta idea de lo de crear y lo de ser creativos, ¿no? Además, yo tengo una cuestión personal contra la idea de la creatividad y es que tengo muchos amigos que se dedican a lo que ahora se llama profesiones creativas. Y tengo la teoría de que quien trabaja en un trabajo creativo es el esclavo de nuestro tiempo, porque es un esclavo que como vive de su entusiasmo, pues de alguna forma ya no necesita que le pongan el grillete o la argolla al cuello, porque ya prácticamente se unza el yugo voluntariamente, ¿no? Y las profesiones creativas yo creo que ahora mismo son las más esclavizadas. Pero no, fuera de eso, también diría que seguramente la literatura no nos salva, es decir, que la cultura no nos salva ni falta que le hace. Otro punto que yo creo que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, en los últimos meses, es esta especie de que los libros nos salvan y nos hacen mejores, ¿no? Eso que no hace falta convertir al libro en un fetiche soteriológico, salvífico, etcétera, etcétera, cuando los libros ya nos dan, por lo pronto, horas y horas de esplendor y de exuberancia. Es decir, si los libros hacen que te entretengas, que no es poco, que te rías, si ya de paso encima se cumple el dictum horaciano de instruir deleitando, o sea que si encima de entretenerte y pasarlo bien aprendes algo, oye, no está nada mal, ¿no? Por lo cual también se culpa al libro como una especie de objeto de salvación que nos hace mejores, más altos, más guapos, etcétera, etcétera, me pone un poco de uñas. Por lo cual, mi respuesta sería negativa.
Aunque sea por generar un poco de... No, muy bien, muy bien. Ya, alguna vez te escuché con Aymar Bretos que dijiste que a los lectores los debías de esperar desde la parte alta del castillo y tirarles aceite hirviendo para alterar la situación. Entonces yo entiendo esto. Esta pregunta se las hago porque mis estudiantes de periodismo, jóvenes, en máster, pues son muy, muy jóvenes, dicen que cuando encuentran un buen libro sienten que algo puede sanar en ellos, en sus miedos, en sus ansiedades, el terror que sienten frente a la actualidad, ¿no? Frente a todo lo que les rodea, que sienten que no tienen de qué asirse. Y de pronto me parece importante hacer esta pregunta a un autor y a una autora que tienen mucho que explorar sobre esto. A estos jóvenes les diríamos que no les va a curar nada, que no se hagan ilusiones, porque sigan leyendo. Pero aquí yo creo que la pregunta que has hecho tiene, y lo que ha dicho Jorge, me sigue haciendo pensar mucho, ¿no? Porque creo que lo interesante de esta mesa es que podemos disentir, porque Jorge es filósofo, o sea, Jorge hace no ficción, hace ensayo, y yo hago ficción. Son dos territorios totalmente contrarios, opuestos, y en ese sentido, sí, el creador, el escritor es un dios, crea, o sea, y lo maravilloso de la literatura, a diferencia del ensayo, y que quizás sí puede curar, o curar, hacernos entender más, o poder tener esa intención. Creo que la ficción, la maravilla de la ficción, e incluso la maravilla de la ficción literaria, es que el escritor crea un mundo donde no existía. O sea, está la realidad que todos conocemos, y luego está Macondo, está Cien años de soledad, está Pedro Páramo, y para mí Pedro Páramo es un personaje más real que mucha gente que he conocido. Y esa es la maravilla de la ficción, que no tienen otros géneros, que no tiene la poesía, que no tiene el ensayo, pero un novelista o un cuentista te crea una realidad que vive en vos. Madame Bovary pues, está mucho más viva y más cercana a mí que mi tía, incluso que mi abuela, ¿no? Y creo que esa es una característica propia de la ficción, y que el escritor es un dios total, que crea de la nada y que pone una realidad donde no está, y más aún, y esto lo decía García Márquez, que él quería ser director de cine hasta que se dio cuenta que no había nada más poderoso que la literatura, porque en una novela si tienes que poner, ahora hablaba con Virginia Fecto, una autora que publico, y me decía, no, pues me están pidiendo que la escena final que no sea tan violenta porque es muy cara, no, cuando escribes puedes poner 1000 caballos, es realmente un dios el escritor, y la maravilla de la ficción es que tiene que hacerte creer, mientras lees esa novela, ese cuento, que eso es verdad, que eso existe, que eso que te has inventado, obviamente con elementos de la realidad, pues está vivo. Entonces, en ese sentido, sí, la ficción crea, y volviendo a Rosa Montero, a Pizarnik, que probablemente, seguro dicen lo que decía, a mí me parece que la condición fundamental de la creación es el talento, porque hay muchos locos en el mundo, ¿no? Y no escriben, ¿no? Entonces... no, evidentemente no es condición ser loco para escribir, pero muchas veces, y para varios escritores y escritoras, sienten que tienen que acceder a esa sensación de perder todo el control absoluto para entrar en ese estado. Lo que sí es verdad, y creo, es que la ficción en sí misma es como un acelerador de la realidad, ¿no? Es decir, es más eso que la realidad, y en ese sentido funciona como la locura, ¿no? Es decir, todo se intensifica. Claro, por ejemplo, en tu novela, ganadora del premio, sueñas que estás con tus hermanos que matan a una persona y tienen ahí el cadáver. Ese es el detonante. Es el detonante, es un sueño en la novela es una realidad, claro, pero despiertas y escribes. Cuéntanos un poco cómo esta parte del proceso, porque me interesa. Sí que, bueno, desde mi perspectiva como lectora, tiene otros caminos por los cuales vamos a andar ahora hablando de este tema de la locura, perder el control de las ideas. Pues sí, yo siempre hago ficción no de mi vida,
no hago autobiografía, no hago autoficción, pero sí algo que me pasó, algo que vi aquí en Málaga, algo que escuché, algo dispara una historia, ¿no? Que básicamente es, ¿y qué hubiera pasado si con esta persona que me crucé, en vez de no volverla a ver más, pues la sigo viendo, y entonces todo parte de la realidad? Y en esta novela en concreto, el disparador fue una pesadilla. Yo soñé que mis dos hermanos y yo, adultos, estábamos en una cabaña en el bosque de nuestra infancia, y yo me asomaba a la ventana un día de lluvia y veía un hombre tendido en el barro, y dentro del sueño yo sabía que uno de los tres había tenido que ver con ese crimen. Y entonces, nada, desperté toda sudada, apunté en el blog lo que había soñado y me dije, aquí hay una novela. Los escritores somos esas personas así muy extrañas que incluso creo que te estás hundiendo en un barco y piensas, si sobrevivo voy a escribir esto. Y así surgió la novela. Porque tú, ¿cómo inicias tus libros? Además de toda la reflexión profesional como filósofo y toda la formación que tienes, pero ¿cuál es el detonante para decidir ahora voy a hacer un cuestionamiento tanto personal como colectivo sobre ciertos aspectos de la sociedad actual? Y uno de ellos, por ejemplo, para hablar de alguno, porque nos podemos pasar horas hablando de sus libros, pero uno de ellos tiene que ver con esto, con cuestionar cómo funciona esta empatía, la teatralización de la bondad que vemos hoy en día a nuestro alrededor y que tanta gente crispa, pero no podemos explicarnos mejor, y tú lo haces estupendamente. La verdad es que no tengo muy claro dónde surgen esos caminos iniciales, ¿no? Por decirlo con algo, pero yo creo que de forma muy prosaica. O sea, al final todos nos ponemos moños y decimos, esta idea se me ocurrió leyendo a Hegel un día. Pues mira, sin ir más lejos, Agitación, que es el libro que me valió el Málaga ensayo, me surgió de una forma muy tonta. Agitación es un ensayo que se plantea por qué nos encomendamos la tarea de hacer cosas, de hacer muchas cosas simultáneas, que al mismo tiempo no son significativas, porque siempre nos estamos embarcando en tareas que nos hacen estar obligados, pues de alguna forma, para no detenernos a pensar. Esa sería, por así decirlo, la tesis. El origen de ese libro fue prácticamente un chascarrillo, que lo convirtieron en un artículo de verano, y que surgió gracias a las conversaciones con mis amigos en primavera, preguntándoles qué iban a hacer de verano. Entonces me di cuenta de que todos tenían planes absolutamente enloquecidos. Había uno que me decía que durante la semana que tenía de vacaciones se iba a ir a Kuala Lumpur a hacer turismo de aventura y a descender por un río subterráneo y no sé qué. Otro me contó, y esto es verídico, que iba a descender el Sella en Asturias disfrazado de un personaje de ficción de Doraemon, una promesa que le había hecho no sé quién. Otro me decía que se iba a colgar una modalidad extrema de puente que se llama pendulum en un puente en Granada, como si fuera Clint Eastwood cometido dos errores, ¿no? Como si estuviera en la horca, ¿no? Y entonces empecé a pensar que quizá había una explicación detrás de esas conductas tan extrañas, que se parecía mucho a lo que los antropólogos llaman conductas apotropaicas, ¿no? Esas cosas tan extrañas que hacen ciertas culturas para espantar la calamidad, ¿no? Y lo que empezó con una reflexión acerca de las vacaciones tan pintorescas que hacen mis amigos, pues al final dio para un ensayo filosófico, ¿no? En el caso de la banalidad del bien, que es un ensayo que habla acerca de la diferencia entre el decir y el hacer, y cómo muchas veces la palabrería vana se pone sobre la praxis, y cómo muchas veces se quiere aparentar una virtud que no se corresponde con una virtud, o sea, que los valores y la virtud no son exactamente los mismos, pues esto me vino en realidad por una noticia que sacó el New York Times, que lo publicó Nicholas Kristof, una noticia bastante tremenda, y decía primero que el principal servidor de contenidos pornográficos en Estados Unidos y en todo el mundo, que era Pornhub, tenía 12 millones de vídeos, y se había descubierto que en torno a 10 millones de esos 12 millones de vídeos tenían contenidos reprobables. Entre ellos había contenidos de pederastia, de violencia, de maltrato, de no sé cuántas cosas, ¿no? Y de un día para otro, creo que fue en un lapso de 2 días, desaparecieron esos 10 millones de vídeos. Pero aquí que a la semana un fondo de inversión compró ese servidor, y ese fondo de inversión se llamaba traducido Socios de Capital Ético. Me hizo mucha gracia precisamente esto de poner los moños, y precisamente como esta ética compasiva que ha inundado la jerga empresarial, pues de repente hace que no solo no son productos, sino que encima tienes que sentirte mejor persona porque estás participando en una causa superior a ti que te hace sentir muy buena persona. O sea, hasta un servidor que tenía contenidos de pederastia, de violencia y tal, también era ético, no todo ese tipo de repente. Pero yo creo que las inspiraciones son bastante prosaicas. Yo soy muy andariego, soy siempre de llevar una libretita encima, y pues a lo mejor me viene una idea y me la apunto, ¿no? Pero nunca es... La verdad es que sería más bonito contar, me vino, pues en fin, en la soledad del gabinete, que nunca yo no tengo inspiración. Yo nunca he creído en eso de la inspiración, pero de todos modos,
También me he dado cuenta de una cosa, por enlazar con lo que ha dicho Amalia, y es de la primacía, no quiero llamarlo ficción y no ficción, pero sí de la primacía de la forma novela sobre la forma ensayo. Me he dado cuenta con este último libro que he sacado, que es Los Extrañados, es un libro, no sé cómo llamarlo, si es un ensayo de no ficción, o si es una... perdón, si es un ensayo narrativo, si es una novela de no ficción, o si es un ensayo híbrido, como dicen ahora, ¿no? Que lo llaman anfibio, ¿no? Literatura anfibia, no sabes si es un batracio, si es una lagartija, pero que es una cosa entre medias, ¿no? Pero me he dado cuenta de que después de varios ensayos de filosofía, o ensayos filosóficos, como queramos llamarlo, un concepto como el extrañamiento, que de alguna forma es la sensación más o menos universal que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, al sentir que estamos fuera de lugar, al sentir que el lugar en el que estamos no nos pertenece, que somos como teselas, que no encajan en un mosaico, me daba cuenta de que esa sensación o ese sentimiento, como queramos llamarlo, rebasaba los exiguos límites del ensayo filosófico. Es decir, que el extrañamiento no permitía una explicación filosófica, que solo admitía ser narrada. Y entonces, a partir de ahí, lo que iba a ser un ensayo se convirtió en algo más parecido a una novela, porque me di cuenta de que solo podía explicar eso contándolo por medio de una historia. Y sin duda la primacía de la novela, yo creo que explica entre otras cosas que la novela es una tentativa de indagación filosófica. Es algo que muchas veces se ha pasado por alto con esta lectura un poco estúpida de La Marquesa salió a las 5, ¿no? Como si la novela fuera, pues no sé muy bien qué, una herramienta de chismorreo, ¿no? Es una forma de meterte en la alcoba de Madame Bovary porque tienes mucha curiosidad. No se trata de eso, en realidad. Al tratar de esclarecer la condición de los demás, estás tratando de conocerte a ti. O sea, la novela es una tentativa de autoconocimiento. En fin, uno de mis héroes es Cleofás Tambuyo, el protagonista del Diablo Cojuelo, que vuela sobre Madrid y sobre Sevilla, y entonces ve que el pastelón de la ciudad se levanta como si fuera un hojaldre y ve todas las casas sin el techo, como si fuera la casa de Gran Hermano, ¿no? Y entonces lo que está viendo en realidad no es mero cotilleo, está descubriendo, entre otras cosas, las cuestiones relativas a la pureza de sangre y, en fin, algunos temas muy escabrosos y muy profundos que en absoluto podrían llamarse cotilleo, ¿no? Con lo cual, aquí no hay disenso. Aquí estoy de acuerdo con lo que ha dicho María acerca de las posibilidades de la novela para conocernos a nosotros mismos. ¿Tu búsqueda ha cambiado a lo largo de los años después entre tu primera y tu última novela, tu búsqueda personal? Y luego tengo otra pregunta que voy a sumar a esta, porque yo creo que le sucede a mucha gente que te conoce, que te escucha y que te lee, hay una gran cantidad de autores y autoras que no leen absolutamente nada, yo me encuentro entre ellas, no leen absolutamente nada de nadie mientras estás escribiendo un libro. Y tú dices que sí, que tú lees todo lo que tengas a tu alcance para brevar de ello y de cine y de... Eso me parece increíblemente interesante. A ver, la búsqueda, y acá también quería matizar un poco lo que decía Jorge. Bueno, siempre cito a Borges, que queda muy pedante, pero es que Borges siempre ha dicho algo más inteligente que cualquiera de nosotros sobre cualquier tema, ¿no? Y él decía que en realidad un escritor no tenía que buscar los temas, ¿no? Y quizás también esto tiene que ver con la idea del cine y demás, ni tenía que buscar ser argentino o ser español, que era ridículo, que eso iba con uno mismo, ¿no? O ser mujer, ¿no? Nadie, o me cuesta pensar que los escritores, insisto en la idea de los escritores que admiramos, porque habrá de todo tipo, ¿no? Esos escritores lo único que buscan, y insisto en esta característica de la ficción, lo único que buscan es una historia. Lo que pasa es que las obsesiones, lo que les interesa, lo que les preocupa, lo tienen adentro, ¿no? Es como si pensamos, ¿no? En David Lynch, un director que admiro, o Ingmar Bergman, quería hablar de Dios, quería hablar de la familia, y entonces pensaba una historia que le permitiera hablar de Dios. No, él pensaba la historia, pero estaba obsesionado con Dios, estaba obsesionado con la pareja, las historias de pareja, y estaba obsesionado con la idea de un padre, de familia, y entonces todo lo que él crea tiene que ver con eso. Modestamente dejo de compararme con Bergman, pero sí creo que a mí lo que me interesa son las relaciones de pareja, los vínculos familiares, afectivos, el amor, eso tan frágil, y entonces todo lo que escribo tiene que ver con eso, ¿no? La idea de la fidelidad y de la infidelidad, la idea de la mentira y de la verdad. Entonces no estoy pensando en esos temas, estoy pensando, voy a contar la historia de un hombre que tenía 2 mujeres y que las engañaba, o
voy a contar una historia alternativa de Neruda, o no alternativa, pero una novela en donde aparezca Neruda, su mujer argentina, de la que se ha hablado poco, Matilde, y además me voy a inventar otra mujer con la que tuvo una historia. Y ahí empiezo a contar, empiezo a organizar una historia que interese, que atrape, y obviamente voy a terminar hablando de los temas que interesen, ¿no? Entonces, mi búsqueda es básicamente la búsqueda de historias. La búsqueda de historias, además la búsqueda de historias que me interesen primero a mí, porque mi trabajo de editora, no es que yo soy editora para ganarme la vida, pero en realidad quisiera solo escribir, no. O sea, yo de hecho en un momento me duró muy poco, dije, me voy a dedicar solo a escribir, y no duré ni un mes, ¿no? Enseguida quise volver a editar. Entonces mi trabajo me absorbe todo, ¿no? Leer todo, es maravilloso, es el mejor trabajo del mundo, pero para encontrar tiempo para escribir, tiene que ser algo que me interese a mí, que me permita robarle horas al sueño, a las vacaciones, a los fines de semana, a mis amigos, al tango, a todo para escribir. Así que esa es mi búsqueda. Y creo que si consigo interesarme yo en lo que estoy contando, voy a terminar interesando a los lectores, como espero. Claro que sí, y ahora vamos entonces a enganchar esto contigo. ¿Cuáles son tus búsquedas y tus obsesiones? Caray, pues no sabría decirte, la verdad es que has citado a Borges, María, y yo me he dado cuenta con este último libro, con Los extrañados, he entendido por fin una cita que siempre me gustó, pero que nunca había comprendido, porque venía de hacer varios ensayos filosóficos consecutivos, y entonces entendí aquello que decía Borges en el prólogo de Inquisiciones, que decía, el prólogo, el exordio, es el lugar en el que el autor es menos autor. Y eso lo he entendido ahora, precisamente lo he entendido ahora porque he hecho un libro que prácticamente no tiene prólogo, es decir, que tiene un prólogo que es una mera invitación, pero a diferencia de los ensayos filosóficos, que se supone que en su prólogo contienen la tesis que luego se va a ir desarrollando, que se va a ir desplegando argumentos, etc. En este caso yo me he dado cuenta de que convenía no esclarecer en qué consistía este concepto del extrañamiento, de los extrañados, para que funcionara pues, como una especie de test de Rorschach en el que los lectores proyectaran su biografía y se identificaran por una cuestión o por otra, ¿no? Pero pues el caso es que una vez se ha publicado este libro y una vez he conseguido hablar con lectores y demás, y es una cosa que me gusta mucho, la escritura es una tarea muy solitaria y al final cuando puedes hacer presentaciones, hablar con la gente que lo ha leído, pues yo me cargo de energía y me gusta mucho y veo cosas muy enriquecedoras y tal, ¿no? Entonces una vez que el libro se ha publicado y una vez que la gente me ha dicho por qué se identifica con tal o cual personaje, yo he empezado a entender por qué lo escribí y sobre todo qué estaba buscando. O sea que muchas veces esas claves, aunque siempre se piense que hay una intención deliberada de los autores por ir diseminando claves biográficas y tal, en realidad el autor muchas veces no se da cuenta. Y yo a la postre he ido entendiendo cosas de mi propio carácter que me hicieron acercarme a ciertos personajes, a ciertos perfiles. ¿Y por qué me dio por ese tema? O sea, que muchas veces el autor es al que más se le veda el origen de ciertas cuestiones. Pero no me has respondido todavía cuáles son tus grandes obsesiones. Mira, una de mis obsesiones es, tiene que ver con los extrañados, pero bueno, no exactamente, es el arraigo. Que es uno de esos temas que van y vuelven, a veces vuelven de forma más acerba. Yo creo que ahora mismo estamos viendo a nivel cultural el arraigo, entendido como sentimiento de pertenencia, entendido en ocasiones pues, como algo mucho más bronco que puede cristalizarse, pues qué sé yo, en un nacionalismo etnolingüístico, cerril, tribal, etcétera, etcétera, pero que también puede ser una cosa mucho más pacífica y una cosa pues, que en un ámbito liberal podrá cuajar, como sencillamente el sentimiento de pertenencia al grupo. Entonces, yo a ese tema le doy muchas vueltas, me obsesiona mucho y ahora precisamente estoy acabando un ensayo en el que lo abordo y en un tema término es el tema de la comunidad, que me da la sensación de que es una de esas cuestiones que durante las últimas décadas se ha ido soslayando pensando que era secundaria y al final va a ir rompiendo con fuerza porque no convenía haberlo dejado de lado. Entonces, bueno, pues claro, son temas en el fondo que siempre han estado ahí. Me gustaría decirte cuestiones más novedosas, pero al final, pues no sé, temas como la virtud, temas como la palabra, temas como la praxis más o menos significativa, temas como la comunidad, son cuestiones tan viejas como la condición humana, ¿no? Te diría que al final cuando uno hace filosofía o ensayo filosófico es muy difícil decir algo nuevo, ¿no?
A mí no me gusta repetir esto del XST, de no hay nada nuevo bajo el sol, porque recuerdo el artículo de Orwell en el que dice que esa frase esconde un mensaje muy conformista, porque si se hubiera dicho en tiempos de los abolicionistas, a nadie se le habría ocurrido impugnar la esclavitud, es decir, siempre hay una idea nueva bajo el sol y siempre hay algo que se puede aportar. Pero como soy tan renuente al adanismo y a esta idea de decir cosas permanentemente nuevas, pues yo prefiero volcarme a esas cosas que siempre se han dicho, porque al fin y al cabo cuando uno trata de reflexionar acerca de la condición humana, es muy difícil descubrir algo que no dijeran ya los sabios griegos, que no dijeran pues los santos medievales, que no dijeran los místicos hindúes, que no dijeran los pragmatistas americanos, los bordeístas franceses. Es muy difícil, es muy difícil. Y generalmente cuando uno piensa que ha descubierto algo muy importante, pasan unos meses y descubre que ya lo dijo Pascal o que ya lo dijo cualquier otro. Acabas de mencionar el sentido de pertenencia y entonces el tema que nos dejaron sobre la mesa es el exilio también, María. ¿Quieres elaborar un poco sobre pues aquí también vuelvo a los escritores de ficción, ¿no? Es muy interesante para la vida política en un sentido amplio y para la sociedad ese sentido de comunidad que es distinto del de nacionalismo, ¿no? Pero vuelvo a retroceder a lo que es ser un escritor de ficción, ¿no? Y yo creo que los escritores de ficción, los escritores, somos seres que no nos sentimos en nuestra patria en ninguna parte. Incluso como que no nos sentimos a gusto en el mundo. Tenemos cierta incomodidad y es esa incomodidad la que nos hace escribir, ¿no? O por lo menos yo lo he leído en muchos escritores, en Millás, pero también otros escritores, y también me interesa un concepto que por lo menos yo estoy convencida y creo que los lugares bonitos, que los lugares sí, de una belleza muy espectacular, casi que te diría que no despiertan la inspiración, ¿no? Esta idea de, ay, vos que sos escritora, si conocieras esta casa frente al mar, podrías escribir. No, si me pasó aquí cuando estuve en Málaga, una ciudad tan hermosa, o sea, yo me tenía que encerrar en mi estudio, que daba a un pedazo de cielo, muy bonito, pero, y ahí escribía, cerrada, ¿no? Si me voy a la playa a caminar y demás, no escribo nada. Incluso siempre me llamó la atención, no sé, igual es mi ignorancia artística, pero en los lugares más bonitos, no sé si vieron los pintores que están en la que venden sus cuadros. Son cuadros horribles, ¿no? O sea, no hay comparación, no hay talento en un lugar donde creo que el único que logró hacer belleza y arte en un sitio paradisíaco es Gauguin, ¿no? O sea, en cambio creo que los pueblos feos, las ciudades anodinas despiertan la inspiración. Yo no nací en Buenos Aires, nací en un barrio y además en una calle particularmente fea, llena de comercios que tenía la vía del tren de un lado y una avenida del otro. Y yo me dormía escuchando el tren y pensaba, me tengo que ir de aquí, en algún momento me tengo que ir de aquí. Y después me enteré de que Julio Verne vivía en un pueblo cerca de Nantes, de la ciudad francesa, y que todo el tiempo quería irse de ese pueblo, e incluso siendo adolescente, a escondidas de su familia, se metió en un barco para ir a las Indias, porque soñaba con ir a las Indias y traerle a su prima de la que estaba enamorado con un collar. Su padre se enteró y detuvo el barco y lo hizo volver al pueblo, y yo creo que gracias a eso Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, para escaparse, ¿no? Y es muy inspirador. La frialdad es muy inspiradora para crear. Mariana Enríquez nació en Lanús también, o sea, que tengo todavía esperanza de llegar ahí. Claro, bueno, esto te lo digo, perdón, por la idea de exilio, que quiero decir que esta idea de no encontrarse a gusto en un lugar, ¿no? Es muy fructífera para un escritor, ¿no? Borges obviamente amaba Buenos Aires, era argentino por fatalidad, como diría él, pero decidió morir en Ginebra, ¿no? Y esa relación como de, obviamente, bueno, tiene ese verso,
no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto, dice de Buenos Aires. Y esa idea de amor y de espanto, de sí, me encanta mi ciudad, pero me siento que no acabo de pertenecer a ella, creo que es el motor de la ficción, o es uno de los motores de la ficción, ¿no? García Márquez lo decía también, que él no volvía a la Cataca, que era el pueblo que le inspiró Macondo, que no volvía, ¿no? Prefería recrearlo en su imaginación. Y bueno, es esta dualidad la que hace de la literatura algo tan inclasificable, que obviamente el periodismo, los propios editores, buscamos etiquetas, ¿no? Escritor argentino, pero luego la literatura es casi que se reinventa a sí misma, ¿no? Cada escritor se reinventa a sí mismo. Claro, hay varios escritores y escritoras, incluido Martín Caparrós, con quien tuve una conversación hace un par de semanas en Madrid, que reflexionábamos sobre ese tema, la gran diferencia, quienes estamos exiliados entendemos muy claramente la gran diferencia entre ser migrante y ser exiliado. Cuando has sido expulsado de tu tierra involuntariamente, cuando quieres volver, no por patriotismo, sino porque necesitas aquello que tú quieres, aún cuando estás en medio de la guerra del narco y aún aunque hay un horror en medio, etc. Hay una diferencia monumental entre la elección de migrar, ¿no?, que tiene también que ver con privilegios, y con la expulsión, ¿no?, de tu espacio vital y creativo, etc. A mí me parece que ahí hay algo de lo que podríamos hablar un poco. No, yo estoy radicalmente de acuerdo con lo que ha dicho María, y en realidad se cumple la intuición ya postulada por Séneca de que el carácter es más fuerte que la fortuna. Es decir, ¿dónde escribe Cervantes el libro más luminoso de la historia, que es el Quijote? Lo escribe en una oscura celda de Argamasilla de Alba. Uno de mis héroes literarios, que es Woodhouse, escribe una de las novelas también más luminosas y aparte más hilarantes, más descacharrantes, que es Júbilo Matinal, una de estas novelas protagonizadas por el holgazán Bertie Wooster y su fiel Jeeves, su mayordomo y tal. La más divertida y la más luminosa de todas ellas, que es Júbilo Matinal, escribe en un lugar que no es que sea, en fin, lóbrego como la celda de Cervantes, es mil veces peor. Es un antiguo hospital psiquiátrico reconvertido en cárcel de prisioneros por parte de los nazis. Él está ahí unos cuantos meses en el Irak y escribe esta novela absolutamente maravillosa, y nadie sabe de dónde saca las fuerzas, de dónde saca las ideas, de dónde saca los tropos. Sí sabemos de dónde saca los personajes, son sus compañeros de cautiverio. Uno que tiene los ojos muy pequeños, muy pegados en la nariz, lo pone como si fuera una caricatura, lo convierte en personaje. Hay otro que tiene la cabeza como una pera. Entonces, de alguna forma, pues va extrayendo, va llevando miel donde una persona normal, que seguramente no tuviera esa mirada del escritor, solo podría sacar hiel. Y eso, bueno, pues efectivamente muestra que la escritura muchas veces es consecuencia de un carácter y no tanto de una pericia, no tanto de un talento, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, García Márquez nunca podría volver a aquello que le había servido de inspiración a Macondo. En Pedro Páramo lo vemos igual. O sea, Comala, cuando nos dicen olía leche y miel, ¿no?, esta metáfora bíblica y tal, ¿qué pasa cuando vuelve? Cuando vuelve, Comala es un barrizal ni nada, y están todos muertos. Pero aparte de eso, es que nunca va a ser tan bello como lo recordabas, pero no tanto porque la nostalgia embellezca el pasado, no tanto porque la mirada del niño siempre tenga unas civilizaciones que son inasequibles en la mirada del adulto, sino yo creo que, entre otras cosas, porque la mirada del escritor no solo que embellece, sino que funda. Es decir, no es que Dickens haga una versión muy divertida de Londres, es que Dickens crea Londres. Nosotros entendemos Londres en función de Dickens. Es que Galdós funda Madrid. O sea, Galdós Madrid es una invención de Galdós. O Newark es una invención de Philip Roth, o Málaga es una invención de Soler. Es decir, que en el fondo, muchas veces los escritores lo que hacen es interpretar la realidad y traernos a los demás como si fuera un caleidoscopio en función del cual se va arreglando la luz de una forma o de otra, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, después de Galdós, es imposible abordar la ciudad de Madrid porque va a estar siempre nuestra mirada condicionada por esos autores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de que el carácter es más fuerte que la fortuna demuestra que, entre otras cosas, tú puedes tener todas las facilidades, estar en un lugar paradisíaco, maravilloso, estupendo, con todas las comodidades, y vas a ser incapaz de hincar la pluma, pero sin embargo, sin ir más lejos, yo me he dado cuenta con amigos escritores lo que pasaba durante el confinamiento. La mayor parte de ellos me decía que eran incapaces de escribir.
bueno, pues ahora tienes un momento para parar, que sea forzoso, llevas tanto tiempo hablando de las virtudes del dolce far niente, bueno, pues ahora que estás estabulado en casa es un momento para escribir, nadie conseguía escribir. O sea, al final si hay una cierta tensión de espíritu, o como decimos ahora el deadline, ¿no? Si no tienes la espada de Damocles de la fecha de entrega y tienes que pegarte de la panzada porque te quedan 3 semanas, eres incapaz de escribir. Sobre todo si no tienes una historia. Porque otra cosa que a mí siempre me causa un poco de gracia, bueno, hay una película genial que es El Resplandor donde sucede eso, pero ese mito del escritor delante de la página en blanco, ¿no? O sea, que se ve en la película que está la página en blanco y pasan las horas, es que es totalmente inverosímil y falso, ¿no? O sea, ¿quién se sienta delante de una página en blanco? No te sientas, o sea, te sientas delante de la página en blanco cuando ya sabes lo que vas a escribir. Y si no, te vas a ver una película, te vas con tu hijo o con tu pareja o con quien sea, ¿no? El motor es la historia, el motor es saber que tienes algo que lo tienes que escribir y te lo tienes que sacar o lo tienes que entregar, ¿no? Ese es el motor. Porque ni tener todo el tiempo ni no tenerlo, ¿no? Si pensamos que Kafka escribía de noche, tenía un trabajo burocrático atroz. Roberto Arlt, un escritor argentino que he vuelto a releer ahora en las vacaciones que estuve en Argentina, él escribía, era periodista, ganaba un sueldo miserable y escribía en la redacción de madrugada, ¿no? Dostoyevsky escribió en la cárcel. Lo único que se necesita es tener una historia o una idea y bueno, talento. Para hacer Dostoyevsky, mucho talento. Y tiempo, y dedicarle tiempo también, ¿no? Sacarlo de algún lado, aunque trabajes todo el día en otro sitio. Jorge, yo tenía aquí una pregunta, no sé, me van a disculpar, pero es por como lo leo, entonces tenía aquí un apunte que decía: ¿tienes algo que decir sobre los elementos cognitivos y emocionales que nos permiten aprender, evolucionar o al menos cuestionar las ideas que se han quedado estáticas con respecto al bien y el mal? Bueno, yo creo que por lo menos tanto que se hayan quedado estáticas, sino que se han ido adulterando, que se han ido trivializando. O sea, me da la sensación de que el bien se ha ido tocando en bienes a medida que, como decía antes, ¿no? Los departamentos de marketing de las empresas se han dado cuenta que una buena forma de fidelizar a los clientes es venderle bienes a granel, bienes al peso, ¿no? Y entonces, bueno, pues un momento en el que el marketing compasivo lo inunda todo, un momento en el que, por ejemplo, los bancos que hace unos años les vendían las hipotecas a destajo a los abuelitos que no sabían de qué les hablaban, ahora de repente te invitan a café. Pues a mí eso me defiende profundamente. Que una de las cadenas de hamburguesas que ha dado matarilla a centenares de millones de vacas, de cerdos, y vete todos a ver que otros mamíferos, de repente hablan, no sé, yo no sé, en Madrid, que es donde vivo, han abierto una sucursal toda forradita de hojas verdes, pero de repente capitanean la causa animalista. Ahora son como la punta de lanza de la cuestión animal. Hombre, precisamente ustedes, que son los que más animales han esclavizado, eso átame la mosca por el rabo, como decimos comúnmente. Es decir, entraña cuando menos una contradicción. O sea, yo celebro que las grandes empresas de repente abracen, por ejemplo, la causa medioambiental, pero que precisamente las que históricamente han sido más contaminantes se conviertan, pues no sé, en adalides de la causa verde, pues me parece cuando menos reprobable. Y eso creo que tiene mucho que ver con esta trivialización del bien, que se va convirtiendo en unos bienes más o menos vistosos, y sobre todo que se agotan en la propaganda, se agotan en su denunciación y evitan tener que obrar. Yo creo que el auge de las redes sociales ha contribuido en muy buena medida a la trivialización de la acción, porque muchas veces nos exime de tener que hacer nada. Si nosotros mostramos nuestra adhesión a una causa, o bueno, a una cosa muy habitual entre escritores, si firmamos un manifiesto condoliéndonos por la suerte de las mujeres afganas bajo la égida de los talibanes, ya no tenemos nada que hacer, ¿no? De hecho, si somos muy buenos, si lo publicitamos, si todo ciudadano es un publicista de sí mismo y publicita sus buenos sentimientos en redes, muchas veces se exime de tener que obrar, ¿no? A mí me gusta mucho la parábola bíblica esta del rico Epulón. Se supone que Epulón es un trasunto de Caifás que está dando un banquete, se está regalando por todo lo alto y aparece un atorrante, ¿no? Aparece un vagabundo y lo manda a paseo. Yo siempre digo, y lo digo en la banalidad del bien, que si hoy se pareciera ese vagabundo, Caifás, Epulón también lo mandaría a paseo, pero antes te diría: acércate, que nos vamos a hacer un selfie, vamos a poner un alemán muy compasivo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, yo creo que no es tanto que hayan quedado desfasadas,
sino que siguen conceptos como el bien y el mal más frescos que nunca, y habría que recuperarlos, aún a despecho de que nos cayera la acusación de ser un poquito arcaicos, un poquito vetustos. Y yo defiendo muy activamente la recuperación del concepto de virtud frente a esas ideas tan vaporosas como son los valores. Yo creo que los valores, por mucho que diga su nombre, no valen nada, y que los únicos valores son los valores bursátiles. Y todas las empresas que tenían ciertos valores, porque efectivamente con los valores bursátiles esperan que les den dividendos. Y si tú muestras tu adhesión a ciertos valores, de alguna forma es como si te colaras un blasón de bondad. No tienes ya que orar, o sea, es como si invitas a unas visitas a casa, abres un arcón y les enseñas unas joyas muy relucientes, ¿no? Eso te exime de tener que llevar a cabo ningún tipo de acción. Ya con eso estamos cumpliendo. Y entonces, las virtudes de las que hablas, ¿cuáles serían? O sea, la virtud, yo creo, una de las virtudes que yo defiendo recuperar en un tiempo, bueno, pues en fin, en el que funden muchos sinsabores, pero muchos de ellos no son necesariamente materiales, sino que tienen que ver pues, con esta incertidumbre que a todos nos va coquinando más o menos, es lo que Sócrates llamaba encrateia, que se podría traducir como autocontrol, como autogobierno, autodominio, tiene muchas traducciones y todas bastante aparatosas, ¿no? Pero creo que es muy importante recuperar esta idea de la contención, sobre todo en el momento en el que cunde, pues en fin, el consumismo y algo de lo que alertan los psicólogos, y creo que es muy importante, sobre todo para los adolescentes, que es el hedonismo a corto plazo. Según dicen los psicólogos, está teniendo consecuencias realmente deletéreas entre los adolescentes porque está rebajando históricos eso que se llama la tolerancia a la frustración. Y el hecho de que los adolescentes tengan una bajísima tolerancia a la frustración hace que sean, como se dice ahora, bueno, que sean muy frágiles, digámoslo así, ¿no? Es decir, que no puedan someterse a estresores, que la vida real se les haga muy complicada y que de alguna forma, si no obtienen una satisfacción inmediata a aquellos deseos que experimentan, pues que se sientan rápidamente frustrados, ¿no? Entonces yo creo que un cierto estoicismo, recuperar esta idea del autogobierno, que no tiene nada que ver ni con frustrarse, ni tiene nada que ver ni con nada penitencial, ni con ningún tipo de franciscanismo, creo que nos vendría muy bien, sobre todo recordando que, bueno, Freud decía que la civilización es el trecho que media entre un deseo y su satisfacción, ¿no? Pero bueno, el refrán castellano siempre decía que el camino es corto cuando los burros llegan. Entonces convendría quizá no tratar de satisfacer todos esos deseos que albergamos, y para eso yo creo que no hay otra alternativa más efectiva que este estoicismo del autocontrol, del autogobierno Claro, pero y luego tienes a todos estos jóvenes que están escuchando las historias del terror y que están viendo cómo el mundo se despedaza frente a ellos, y que les respondes después de esta elaboración que acabas de hacer. Mira, sin ir más lejos, hoy tengo dos secciones en la radio los miércoles en Onda Cero, y la segunda es una especie de consultorio filosófico hecho con bastante humor, porque en el fondo no hay ningún tipo de afán catequético, ya la gente no le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues se resuelven los dilemas de alguna forma, ¿no? Y el de hoy era una mujer que decía, además, bueno, pues con verdadera preocupación, que no sabía, me acuerdo que decía que tenía 35 años y que no sabía si era moral tener hijos en un contexto de incertidumbre, de crisis climática, auge de la extrema derecha, vulneración de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella hablaba desde una preocupación genuina, pero claro, decía, vivimos en un momento muy malo para tener hijos. Ese miedo quizás esté bien fundado, pero yo le digo, hace 100 años o que es mucho peor para cualquiera de nosotros. Cuando viene, en fin, cuando te dicen, si viniera una máquina del tiempo, ¿a qué momento de la historia viajarías? Yo ninguno. Es un momento en el que no hay antibióticos, en el que no hay más vacuna que agüita con sal y un Padre Nuestro, ¿no? En el momento en el que, no sé, o sea, o la higiene o la escasez de jabón. Se explica que en Inglaterra tenía que cubrirse con aceites y con polvos para disimular el mal olor corporal. O Enrique VIII hizo una herida gangrenada y le ponían ungüentos y eso era peor. O sea, yo no tengo esa nostalgia por pasados ideales y demás, ¿no? Entonces, cuando se habla de vivimos un momento tan malo y tal, yo lo que respondí a ese oyente esta mañana es, citando a Hannah Arendt, que el miedo, la metáfora de Arendt es muy pertinente, es una especie de cinturón de hierro que en lugar de unirnos en el momento de desligadura, de desdejamiento de la comunidad, lo que hace es atenazarnos. Es decir, cuando a ti el miedo te rodea, desaparece la acción libre. Es decir, tú no eres libre si tienes miedo. Si tú estás muy asustado por el futuro que no consigues ni siquiera vislumbrar, entonces difícilmente vas a obrar de manera libre. Por lo cual yo lo que aconsejaría a esa gente es, para empezar, que perdieran el miedo al futuro o el miedo al presente. Lo cual parece una cosa bastante extraña cuando la industria del infoentretenimiento todos los días nos está diciendo que vivimos eventos catastróficos. Hace unos años, en periodismo, utilizar la palabra crisis era suficientemente resonante. Como ahora ya se ha vaciado por una cuestión de inflación, porque la han sobreutilizado, ahora ya se ha generalizado en los medios el sintagma crisis grave. El otro día, en un programa de estos políticos que hay antes del telediario,
está un exministro de Economía, nada menos, hablando de un escenario apocalíptico en la economía. ¿Escenario apocalíptico? O sea, ¿qué se puede decir peor que eso? ¿Un escenario catastrófico? ¿La Armagedón? Es que no se me ocurre nada más altisonante. Si un exministro de Economía te habla de un escenario apocalíptico, ¿cómo no va a cundir el miedo de la gente? Eso nos lleva al uso del lenguaje, ¿no? A la elaboración, desde el uso correcto o incorrecto del lenguaje o hacia las palabras de sentido. Bueno, el lenguaje es justamente como la arcilla de la que está hecha los ensayos, pero también las novelas. Y a mí me gusta pensar justamente las novelas o la escritura literaria como una especie de química o de magia. O sea, yo cuando leo Patricia Highsmith o John Mandel o Carrer o Annie Ernaux, los leo como yo creo que los aprendices de mago están mirando un truco de magia, ¿no? Es decir, están disfrutando del truco de magia, pero dicen, a ver, ¿qué hace con la mano? ¿Cómo es? ¿Dónde pone la moneda? Se le esconde en la manga, ¿no? Para hacer lo mismo. Y también me gusta, o sea, creo que el trabajo con el lenguaje es fundamental, pero que es fundamental también, te diría, como que no se note, ¿no? Es decir, cuando a mí me dicen, bueno, de hecho no quiero ser injusta porque lo decía el jurado sobre mi novela, pero no sé, algo así como está maravillosamente escrita, no me gusta tanto, porque es como si estuviéramos, estoy un poco obsesionada con esta película que vi el fin de semana y me encantó, que es El Brutalista, ¿no? Y entonces es como si viéramos esos maravillosos edificios de la Bauhaus o la Catedral de Málaga y dijéramos, qué bien que está construida, ¿no? Tú no dices qué bien que está construida, tú te quedas admirado y incluso si uno ve, por ejemplo, el acueducto de Segovia, ¿no? No piensa, ¿qué perfección de la construcción? No, la sensación es de emoción artística, ¿no? De decir, parece que a mí por lo menos cada vez que lo veo me impacta y pienso, parece que va a desaparecer, que lo estoy viendo y no, y entonces a mí me gusta ese lenguaje, ¿no? Me gusta ese lenguaje que sí, de repente tiene un destello, pero en general te permite, es como un tobogán, ¿no? Que te permite entrar en la historia y de pronto dices, ah, sí, qué bien esto, ¿no? O qué bueno. Y otra vez el genio allí es el genio del lenguaje, Borges, por supuesto, pero García Márquez. Por otra parte, García Márquez era un gran admirador de Borges y decía que lo que más que había descubierto con Borges, la maravilla del lenguaje. Y si uno lee a García Márquez, tiene esa triple sorpresa que yo también percibo, ¿no? Insisto, yo me pongo objetivos muy altos porque si no, no vale la pena escribir, ¿no? O sea, para escribir, yo quiero ser García Márquez, claro. Y él hace esta triple magia que es la sorpresa de la trama, o sea, los giros de lo que te puede sorprender, la sorpresa de los personajes, es decir, los personajes evolucionan, cambian, y cada cambio de un personaje que no te esperabas te revela una nueva faceta y da un giro en la trama, y luego la sorpresa en el lenguaje, es decir, esa es la maravilla, ¿no? Un párrafo de García Márquez en una oración te sorprende como si fuera un compuesto químico, ¿no? Como esos chefs que de pronto en una salsa normal de tomate te ponen, te quedas, ¿qué hay aquí? Manzana, pues ha puesto manzana en una salsa salada, ¿no? Y los grandes escritores tienen esa magia en el lenguaje que bueno, es lo que los hace, que es lo que hace la marca de ellos, ¿no? El miedo. El miedo y el miedo al lenguaje también. Yo sé que estamos, yo la verdad es que, no sé, si me permite continuar esto que ha dicho María, yo la verdad es que tengo un problema con, en fin, al hacer ensayos filosóficos precisamente a cuento del miedo, a cuento del lenguaje, perdón. Platón decía que la filosofía es el único saber que tiene alas, lo cual hace que deduzcamos que la filosofía tiene que ser más o menos ligera. Y yo me pregunto por qué gran parte de los ensayos filosóficos que se publican en este país son tan plúmbeos, son mazacotes escritos con una jerga académica indigerible, cuando uno se acerca a los diálogos de Platón y son prácticamente diáfanos, es decir, son frases además de un estilo bellísimo, pero sobre todo son inteligibles, es decir, se entiende, no hace falta tener un doctorado para leer a Platón, y sin embargo para leer a algunos filósofos de hoy hace falta efectivamente 5 doctorados de tus másteres, ¿no?
Entonces yo creo que efectivamente el lenguaje es muy importante y por arrimar las comias al final yo creo que la filosofía ha incurrido en el error de olvidar su condición literaria y, en fin, no supone ningún tipo de desdoro ni de rebajamiento reconocer que la filosofía es una rama más de la literatura y que por eso nunca puede olvidar su condición literaria. De manera que se supone que un ensayo de filosofía debería albergar algo de voluntad de estilo y sobre todo de respeto al lenguaje. Entonces es algo que realmente me deja perplejo porque se suele pensar que el respeto a las ideas profundas, sesudas, etcétera, etcétera, supone dejar de lado las palabras, dejar de lado el lenguaje. Y la accesibilidad del lenguaje, ¿no? Porque tiene que ver también probablemente con esta sensación que tienen también muchos escritores de seguir perteneciendo a cierta élite, ¿no? En la que solo entre ellos se citan, entre ellos se leen, entre ellos se miran y no miran a las y los demás, y eso me recuerda lo que dijiste en una de las charlas en la recepción de tu premio, que es que tú piensas en tus lectores cuando escribes. Sí, pienso en mis lectores indirectamente, es decir, primero que nada pienso en la lectora que soy yo, o sea, pienso en escribir una novela que me hubiera gustado leer a mí, ¿no? Y estoy rodeada de mi biblioteca, por eso también me gusta escribir en mi casa, porque tengo como esos ángeles guardianes, ¿no? Y creo que lo mencionabas al principio, yo pongo en una mesita, me lo preguntabas al principio y no te contesté. Sí, claro que leo mucho mientras escribo, y es más, cada historia que quiero contar me gustaría que se pareciera a determinados libros de determinados autores. Entonces, mientras la escribo, releo, casi antes de ponerme a escribir, releo, por ejemplo, en este caso, Pura Pasión de Annie Ernaux, Crímenes Imaginarios de Patricia Highsmith, Un amor de Sara Mesa, Yoga de Carrer. Entonces los tengo allí, de Manual para Mujeres de la Limpieza de Lucia Berlin, y pienso, quiero lograr esto que decía Lucia Berlin, de puedo contar las cosas más terribles con tal de hacerlas divertidas, y tengo esos maestros, ¿no? Y trato humildemente de hacerlo de esa manera, y trato de provocar la sorpresa, de provocar el interés, pues sí, esa es la búsqueda. Y claro, por esto me gusta pensar que si yo quedo más o menos conforme, pues puede llegar a muchos lectores, pero eso es un azar. Porque cuando terminas un libro y miras a tu alrededor, en tu estudio, en el sitio donde escribas, en tu casa, yo no sé, oficina, ¿tienes algo a tu alrededor de lo cual te asirte como esto, como la mesita de los libros leídos, como la pluma especial, escribir a mano, alguna cosa por ahí que te... No, yo la verdad es que nunca he sido fetichista. Tengo un busto de Schopenhauer que me mira con una mirada así, porque Schopenhauer un poco cascarrabias, entonces tiene el ceño fruncido. Entonces cuando yo lo miro, que siempre pienso, no está suficientemente bien. Claro, yo creo que nunca me va a sonreír, nunca va a estar suficientemente bien. Bueno, da igual, uno siempre tiene un ideal, y lo importante del ideal es intentar alcanzarlo, aunque nunca lo alcance. A mí me gusta mucho esta anécdota, aunque somos es así, porque contarlo con toda una forma, bueno, digamos que los textos son los diferentes, pero es conmovedora, ¿no? O sea, cuando Julio César llega a Gades, lo que es Cádiz, y se acerca al Heracleión, al templo de Heracles, y se encuentra el busto de Alejandro Magno, rompe a llorar. Y rompe a llorar, y él es ya todo un Julio César, está a punto de emprender la campaña de las Galias, es decir, no es un don nadie. Sin embargo, nunca será Alejandro, y a los 23 años nunca habrá estado a punto de hallar el Indocus. Entonces, claro, él es Julio César, pero nunca va a estar a la altura de su ideal. Con lo cual yo creo que ponerse esas metas irrealizables siempre es bueno, porque aunque no llegues a puerto, por lo menos, bueno, pues avanzas un buen trecho, ¿no? Y al final, eso también tiene mucho que ver con el motivo por el que escribimos, porque María lo ha dicho, o sea, primero escribes para ti. Yo creo que eso es muy importante. Nietzsche tenía un lema, y a mí me gusta, que es mi ipsi scripsi, escribo para mí mismo. Y lo que decías antes de un exabrupto que yo dije en la radio, en la SER, una escuela de Marbretos, claro, yo no creo en realidad que a los lectores haya que recibirlos desde las almenas del palacio echándoles aceite hirviendo, pero me refería a un mal que yo creo que está cada vez más extendido, y es escritores que escriben para halagar a sus lectores, para decirles aquello que ya saben, para reconfortarlos, para pasarles la mano sobre el lomo, y sobre todo escriben pensando en esto va a gustar, esto no va a gustar. Es que el lector no quiere eso.
Y muchas veces lo que hacen es almoredar el nivel de lo que hacen, pensando que en realidad el público es medio tontito y lo que tienes que hacer es abaratar un poco lo que dices para que lo entiendan. Hay un soneto de Lope que a mí me gusta mucho, que dice: como las compra el vulgo es justo, hablarles el necio para darles gusto. Eso se ve mucho en el periodismo. Es decir, tú tienes que poner noticias absolutamente estúpidas, de variedades, que no tienen ninguna profundidad, porque la gente es imbécil. Bueno, pues la prueba está que cuando elevas un poquito el nivel, la gente responde. Da suerte que el público no es tan tonto como muchas veces los intelectuales o las élites lo creen. De hecho, generalmente los temas saben. Pues ahí está, el nivel está elevado aquí entre nosotros y nuestra invitada y nuestro invitado, y vamos a tener 10 minutos exactamente para responder, depende de quién responde la pregunta.